Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Cuando lo tenga me indica con un amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor, por darnos el privilegio de meditar en tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, edificándonos a cada uno de nosotros, que podamos, Señor, tener corazones receptivos, Padre, para ser edificados por tu Espíritu Santo. Que mi vida también, Señor, sea un instrumento en tus manos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Esta parábola fue mencionada por Jesús luego del discurso en el capítulo 24 acerca de la destrucción del templo, de su venida y del fin de todas las cosas. De hecho, el evangelio de Mateo, o el evangelio según Mateo, es el único evangelio que registra este relato. Y ese entonces que encontramos en el versículo 1, donde dice entonces el reino de los cielos, nos deja saber inequívocamente que este relato está directamente conectado y relacionado con lo que Jesús dijo en ese capítulo. Y esto fue lo que vimos en el domingo anterior, ¿no es cierto? Hablando el Señor cuando los discípulos le preguntaron qué señales iban a ver de la destrucción del templo, de su venida, del fin de todas las cosas. Y pues el Señor comenzó a hablar de cómo iban a aparecer falsos maestros, falsos ungidos, ¿verdad? Que iban a tratar de engañar a la gente, y también de cómo se iban a escuchar de guerras y de rumores de guerra, ¿no es cierto? Es creo de los pasajes de la Biblia que más nos gusta escuchar, ¿verdad? Su respuesta me dice lo contrario. No es cierto. Casi siempre cuando nosotros leemos estos pasajes no deja de entrarnos un poco de miedo, ¿sí?
Y eso no, o sea, no es malo, es natural. Pero lo interesante es que luego de hablar el Señor de todos estos terribles eventos que constituyen las señales de su venida, nuestro Señor elige comparar su venida con una fiesta que produce una de las mayores alegrías para el ser humano, ¿sí? ¿Y cuál es esa fiesta? Una boda, ¿no es cierto? Las bodas producen alegría, son eventos alegres, son celebraciones, son fiestas. ¿A quién de nosotros no le gusta ser invitado a una boda? Bueno, si tiene ahí que tiene la par, diga, bueno, aquí el hermano no le gusta, no lo voy a invitar si se va a casar. A todos nos gustan que nos inviten a las bodas, ¿no es cierto? Absolutamente a todos. Bueno, a menos que de plano estemos amargados, y ahí pues poco se puede hacer. Y es un honor ser invitado a una boda, ¿sí? Es un honor, se siente un honor cuando a uno le dan una tarjetita, ¿verdad? Espero que nos pueda acompañar. Nos sentimos bien, nos sentimos honrados. Es un privilegio, más en estos tiempos que las bodas son caras, ¿sí? Bueno, siempre han sido caras. Si usted ve alrededor de la historia, es toda una cuestión. Pero sin duda alguna, las bodas continúan siendo uno de los eventos más importantes dentro de una sociedad o dentro de una comunidad. Y por eso es que nos llama mucho y nos debe llamar mucho la atención que después de que el Señor da este discurso del fin del mundo, del fin de todas las cosas, ¿sí? Que yo tenía unos compañeros en la escuela que decían que después de leer el capítulo 24 de Mateo no podían dormir, porque evoca imágenes que a uno lo ponen a temblar. Pero es sumamente interesante que exista ese contraste, que después el Señor de hablar de todas estas cuestiones viene y se le ocurre decir que entonces el reino de los cielos va a ser como estas vírgenes que esperan al esposo para las bodas. En el imaginario de todos, así como a nosotros nos cambió la cara cuando dije bodas, también los que escuchaban a Jesús en ese tiempo comenzaron su mente a imaginarse toda la escena, ¿sí? Porque es importante, de hecho, Jesús lo hace de manera intencional, que Él hable de una boda, de una celebración, de que esperar su venida sea como esperar una boda, es crucial para la parábola. No fue que al Señor se le ocurrió en ese momento y dijo hagámoslo así, no, tiene un fin, un significado que nosotros lo hagamos de esta manera. Porque, como dijimos, una boda es una celebración, es una fiesta. La pregunta es, ¿cómo se espera una boda? ¿Cómo esperamos las bodas? Cuando a usted lo invitan y le dicen tal fecha va a ser, ¿cómo espera ese día? ¿No es cierto que lo espera con alegría? Sí, lo esperamos con alegría. Tal vez uno de los padres, ¿verdad?, de los novios no esté tan contento, pero el resto de los invitados sí, ¿verdad? Prácticamente el que paga nunca está contento, pero los invitados estamos contentos. ¿Y por qué? Porque las bodas por lo general se esperan con alegría, porque son una fiesta y nos alegramos por la comida, perdón, por los novios. Por los novios, no por la comida, por los novios. Nos alegramos por los novios. ¿No es cierto? Pero si se rió es porque también usted se alegra porque va a haber comida. Y es un momento en el que, o sea, todos esperamos un momento así. Es algo bonito. También las bodas se esperan con cierta curiosidad. No, sí, no. Con curiosidad, sí, aunque no me diga que no, aunque me diga que no me diga que sí, perdón. Porque siempre hay un elemento sorpresa en las bodas. Si nosotros somos los invitados, nos preguntamos, ¿verdad?, cómo se va a llevar a cabo, ¿no es cierto? ¿A dónde se va a llevar a cabo? ¿Cómo van a haber arreglado el lugar? Las mujeres, ¿qué tipo de vestido va a usar la novia? Hay un elemento sorpresa. Los hombres, si van a dar comida o no.
Sí, amén. Gracias por los hombres que dijeron amén aquí. Gracias por su sinceridad. No estoy solo en esto. También si es inevitable preguntarse eso, si va a estar buena la comida. Aquí lo anoté. Porque hay unos que se vuelven críticos. Vamos a ver qué tan buena está la comida, porque aquella boda que me invitaron decimos siempre hay un elemento sorpresa en las bodas. Eso es importante. No siempre conocemos todos los detalles, pero también una boda se puede esperar de dos formas, ¿sí? Hay dos formas en las que podemos esperar una boda. Uno de estos tipos es esperar de manera pasiva, ¿sí? ¿Cuál es la manera pasiva? Pues la manera pasiva es en aquella en la que nos dan la invitación y nosotros nos limitamos a esperar a que se llegue el día de la boda, ¿sí? No hacemos más arreglos, sino que esperamos a que llegue el día de la boda. Por lo general, todos los hombres somos así, ¿sí? Entonces, la mujer nos dice, ¿y que no te vas a alistar? No, ¿y cuándo es la boda? ¿Qué tal fecha? Pues estoy bien. Voy a esperar a que la boda llegue. Esa es una espera pasiva, ¿sí? Estamos únicamente ahí sentados o haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con la boda, esperando a que llegue la boda. Pero también tenemos el tipo de espera activa. Este se refleja casi siempre más en las mujeres, porque nos preparamos en diferentes aspectos, o se preparan las mujeres en diferentes aspectos, mientras esperamos a que llegue el día de la boda, ¿sí? Por lo general las mujeres son más así, y esto no es crítica, lo voy a aclarar ya, porque ya vi que hay unas caras que me están viendo, así como, es normal, así somos, ¿sí? Entonces las mujeres se preparan con el tipo de ropa que van a llevar, ¿no es cierto? Hasta el tipo de maquillaje que se van a poner, dieta, ejercicio. Sí, bueno, algunas mujeres tal vez no, pero hay unas que sí, porque necesito entrar en el vestido. Sí. Nosotros los hombres no importa que el botón vaya a salir revirado, ahí vamos así, pero la mayoría del tiempo en esas fechas uno se mira al espejo y es, ¿no es cierto? Metiendo el estómago. Pero el punto es que esa espera activa es una espera en la que no estamos haciendo nada, sino que nos estamos preparando para, ¿sí? Es más, las mujeres tienden a hacer hasta citas en el salón de belleza para que les arreglen las uñas, porque todas las mujeres saben acá que si dejan eso para último momento, ¿qué va a suceder? No vamos a salir a tiempo, ¿sí? No vamos a salir a tiempo. Entonces, lo que sí es necesario para una boda, o lo que sí es una realidad, es que hay que prepararse. De alguna o de otra manera nos tenemos que preparar. Y este es el aspecto fundamental sobre el cual gira la parábola de las 10 vírgenes. Tiene que ver con la preparación. ¿De acuerdo? Tiene que ver con la preparación. Porque era costumbre en las bodas judías que 10 amigas solteras de la novia, 10 amigas vírgenes, o sea, solteras, se congregaran en la casa de la novia para que cuando el esposo viniera por ella, ellas saldrían con sus lámparas a recibirlo. Esa era la costumbre. Por eso Jesús siempre utilizó imágenes cotidianas para que la gente pudiera hacer clic con sus enseñanzas, conectar con ellas. Y también era costumbre que el esposo llegara en la noche. ¿Sabía? Hoy, claro, hoy las bodas, nosotros decimos entre más temprano sea mejor, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello en el mundo, en la sociedad que vivimos, ¿no es cierto? Pero en aquellos tiempos era una costumbre que el esposo llegara por la noche a traer a la esposa. Entonces, la escritura nos dice en los versículos 2 al 4 que 5 de ellas, vamos a leer sobre el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes, ¿sí? Y 5 eran insensatas. 5 eran insensatas. Y es interesante acá
que de entrada Jesús hace una descripción de estas vírgenes que no tiene nada que ver con su aspecto físico, ¿sí? Sino que tiene que ver con algo que apunta a la presencia o a la ausencia de una virtud interna. Porque luego dice en el versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. No había nada en realidad que las diferenciara si el Señor no nos da estos detalles. Todas eran vírgenes, ¿sí? Todas tenían lámpara. Y 3, todas estaban en el lugar correcto, ¿sí? No habían vírgenes descarriadas aquí. De verdad. Lo dice la parábola. Estaban congregadas ¿dónde? En la casa de la novia. Todas vírgenes, todas con sus lámparas, y todas estaban en el lugar correcto. ¿Saben? Por fuera, nadie se imaginaba que 5 de ellas la andaban regando y que otras 5 estaban preparadas. Nadie. No, por fuera no había manera, y si el Señor no lo hubiera dicho en la parábola, nosotros tampoco lo supiéramos. Entonces les hago la pregunta: ¿tenían las vírgenes insensatas algún tipo de preparación? ¿Sí o no? También les hice esa pregunta a los de las 8. Y me río porque me gusta que entremos en el mensaje. La verdad es que sí. Las vírgenes tenían un tipo de preparación, pero no era una preparación completa y suficiente. Andaban vestidas como vírgenes. ¿Sabían ustedes? Las vírgenes utilizaban un atuendo especial en el antiguo Israel. No se vestían como cualquier mujer. Habían identificadores en su vestimenta que las hacían ver como vírgenes. Andaban sus lámparas y estaban adentro de la casa de la novia. Habían ido por lo menos, ¿sí? Había un tipo de preparación, pero no la necesaria. Y quiero que hoy sí Multimedia me ponga la imagen. Esta que está aquí es el tipo de lámpara que se utilizaba en ese tiempo, ¿sí? Pero se le llama lámpara solo a esa punta que tiene a donde sale la mecha. A la otra parte se le llama la vasija de la lámpara. ¿Vamos cayendo? ¿Sí? Entonces, cuando la escritura nos dice que las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Esto quiere decir que las insensatas, al salir de la casa, agarraron sus lámparas, pero las lámparas iban vacías prácticamente. Y como nos dice el Señor en este relato, por insensatez o negligencia, habían olvidado dentro de toda la preparación el elemento más importante: no tenían aceite. Es un descuido grave, ¿no cree? Esa era la idea que Jesús quería poner en la mente de las personas que lo escuchaban. Habían olvidado lo más importante. ¿A cuántos aquí alguna vez por poco se nos ha quedado el carro sin gasolina? Por poco. Y los carros tienen un piloto, ¿no es cierto?, que enciende. Y ahora, si su carro es más inteligente, hasta le dice: ¿no quieres ir a una gasolinera para echar? Es cierto, no es broma. Pero ¿no es cierto que a veces, por el gran afán que nosotros tenemos, hasta ignoramos la advertencia? Hasta que la aguja prácticamente, algo idéntico pasó con las vírgenes insensatas. En su afán de otras cosas, se prepararon bien externamente, pero dejaron fuera lo más importante. No tenían aceite. Esto quiere decir, hermanos, que podemos tener la preparación comunitaria externa,
Nosotros como hijos de Dios podemos congregarnos y congregarnos traduciéndolo a venir a todos los cultos, ir a todos los grupos de conexión, a todas las vigilias, a todos los ayunos. Pero esta es únicamente parte de esa preparación, no es el todo. Amén. No es el todo. Porque aquí es donde, miren, es hermoso. Varios comentaristas van a decir que nosotros podemos tomar todos estos relatos como perlas e irlas poniendo en una, ¿cómo se llama? Cadena, sí, correa. En una correa. Todos los relatos que están en los evangelios los vamos poniendo como perlas y todos se conectan. Esto hace eco a lo que Jesús le dijo a los fariseos. Ustedes, les dijo, por fuera se presentan bien a los hombres, pero por dentro, le dijo, ustedes están mal. ¿Saben qué más les dijo? Les dijo, diezman todas las cosas que se pueden ver, pero han dejado la justicia, el amor y la misericordia. Y les dice algo clave: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ambas cosas deben ir juntas. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos prepararnos? ¿Cómo debe ser nuestra preparación? ¿Cómo podemos no caer en este descuido? Porque es un descuido, pero el descuido termina siendo negligencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que tenemos aquí responsabilidades en el trabajo, en distintos tipos de trabajo, sabemos que hay cosas que nosotros no podemos pasar por alto, ¿no es cierto? Porque se puede morir una persona si pasamos eso por alto. Por ejemplo, hermanos que trabajan en construcción o con máquinas que le pueden quitar un pie o una mano, saben que hay protocolos de seguridad que se tienen que hacer intencionalmente, ¿no es cierto, hermanos? Apóyenme. Es cierto, aunque no me apoye, solo quiero que se despierte, porque afuera se está oscureciendo y cuando está así a uno le da sueño. Entonces, nuestra preparación debe ser como intencional. ¿Me escuchó? Intencional. Una vez el Señor nos ha salvado, debemos buscarlo intencionalmente. Busque conmigo Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículos del 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿De qué? De cuál sea la voluntad del Señor. Prepararnos de manera intencional quiere decir hacerlo de manera religiosa. ¿Escuchó? De manera religiosa. Yo sé que a veces le tenemos ñáñara a esta palabra, pero la palabra religión significa únicamente devoción y entrega. Hacer algo religiosamente significa hacer algo con devoción o de manera devota. De la misma manera nosotros debemos buscar al Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo, de hecho, cuando escribe esto, si usted hace una comparación de lo que dice en Efesios y lo que dice esta parábola, pareciera que el apóstol Pablo estaba pensando en esta parábola cuando escribió exactamente esto. Dice: mirad con diligencia cómo andéis. Y hace las dos comparaciones que tenemos en la parábola. ¿Cómo dice? No como necios, no como insensatos, sino como sabios. Entonces nosotros tenemos que buscar al Señor con intencionalidad, con religiosidad. Y aquí tengo una pregunta para hacerle, una pregunta que no quiero que me conteste, sino que quiero que se la lleve con usted. ¿Buscamos la voluntad del Señor de manera continua?
¿busco yo la voluntad de Dios de manera continua? Porque continua quiere decir a diario. ¿Sí? No podemos depender solo de los días que nosotros nos reunimos aquí. No podemos depender de solo abrir las escrituras cuando estamos aquí. No podemos depender de solo venir a arrodillarnos y a levantar una oración cuando estamos aquí. Las 5 vírgenes insensatas hicieron eso. Externamente se miraba bien. Este hermano es cultero, dice. Bueno, sí, y le damos gloria a Dios por ello, porque tampoco nos vayamos a poner ahorita que estamos hablando de esto, este hermano lo veo, pero a saber, porque somos buenos para eso, ¿no es cierto? Pues no, eso está prohibido. No es para eso esta parábola. Es una parábola para cada uno de nosotros. Amén. Para poder reflexionar, para poder hacer conciencia de cómo estamos caminando, esperando el regreso de nuestro Señor. Entonces, debemos hacerla de manera intencional, también de manera integral. Debemos prepararnos en todos los aspectos. Esto quiere decir por dentro y por fuera. Como le dijo el Señor a los fariseos, limpia primero lo de adentro, para que también lo de afuera sea limpio. Nosotros debemos buscar una preparación integral en el Señor. ¿Sí? Porque a veces es tentador. Voy para que me vean y para que no me van a estar diciendo el líder de que por qué no llegué. ¿Sí? Lo hacemos por una presión. También vivimos en un mundo en donde se prioriza la imagen, ¿no es cierto? Todos tenemos Facebook, todos tenemos Instagram, o casi todos, no es pecado. Y usted no pone sus fotos feas ahí, ¿verdad? ¿O sí? No, nadie pone una foto fea en una red social. ¿Y cuál es el punto? La sociedad en la que vivimos impulsa la imagen. Ya ahora ni cosméticos se necesitan, solo poner filtro. ¿Sí? Sí. Antes, por si uno andaba un barro, se lo trataban de esconder. Ahora solo poner filtro en el teléfono para que te lo quite. El punto es que nos vemos tentados día a día. ¿A qué? A solo a conservar la imagen. Y esto es así, usted lo sabe, en todos lados. No solo en las redes sociales. Queremos parecer fuertes todo el tiempo. Uno de los hermanos decía, decía que no me acordaba si fue, creo que fue en la vigilia. Decía, a veces nos preguntan, hermano, ¿cómo está? Bien, pero por dentro andamos regando. ¿Sí? Y no me refiero a pecado, sino que me refiero a que estamos cansados, tenemos diferentes problemas, ¿no es cierto? Pero hay esa necesidad como de dar una apariencia fuerte. Sepamos una cosa, hermanos, hoy, y que esto consuele y conforte nuestros corazones. El Señor quiere que nos acerquemos a Él tal y como somos, sin ninguna máscara, para que Él pueda tratar con nuestras luchas, con nuestras necesidades, para que pueda impulsarnos. Eso es lo que el Señor anhela. Por eso nosotros los creyentes deberíamos de ser las personas más sinceras. A veces callamos a los niños sinceros. A veces es bueno ser sincero y decir, hermano, ore por mí porque siento que sí. Si lo quiere hacer chistoso, yo siento que me quiero saltar la cerca, hermano. Ore por mí. Entonces, nuestra preparación debe ser integral. No solo hacer retoques externos. Y aquí viene otra pregunta. Son 2 preguntas. Y por favor, estas preguntas lléveselas con usted. Anótelas si quiere. Y reflexionemos en ellas. Yo reflexiono en ellas, créame, todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo. Perdónenme porque sería mentira, pero trato de hacerlo todo el tiempo. Y es, ¿cuánto tiempo dedicamos para estar con el Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos en el día a día, en el diario a diario, a estar con el Señor? ¿Cuánto? Porque a muchos de nosotros
el teléfono hasta nos dice: ya te pasaste del límite de screen time. Y se nos va. Y sabe, a veces también dejemos a un lado el teléfono, ¿verdad? Que es una distracción. Pero a nosotros los adultos se nos salen las mejores excusas para cuando nos hacemos esa pregunta. No, es que yo estoy muy ocupado. No, mi trabajo no, somos expertos. ¿No es cierto? Somos expertos para excusarnos si no hemos pasado tiempo con el Señor. Pero hoy preguntémonos: ¿cuánto tiempo paso con el Señor en mi día a día? Porque tampoco la Escritura nos está diciendo que pasemos encerrados en un cuarto sin hacer nada. Eso es ser haragán. Sino que nos está apuntando hacia a dónde están nuestras prioridades. Y esto lo decía en la mañana también. Hermanos, yo hasta el día de hoy admiro a los musulmanes. Y muchos de ustedes los han de haber visto también. ¿Por qué? Porque cuando a ellos se les llega la hora de la oración, no importa a dónde estén, ¿sí? Sacan su alfombra, la tiran en el piso, la ponen en el piso y se arrodillan y adoran. Yo creo que debiéramos aprender algo de eso. Amén. ¿Sabe por qué? Porque eso quiere ser intencional, integral. Es decir, este tiempo yo lo tengo apartado. ¿Para qué? Para buscar al Señor. Eso es hacerlo también de manera religiosa. Eso es algo necesario de hacer. Hermano, pero somos salvos por gracia. Pues bueno, entender la gracia significa hacer este tipo de cosas. Amén. ¿O acaso no lo vimos con Jesús y con sus discípulos? ¿Sabe? Los discípulos estaban recontra acostumbrados a que el Señor se apartaba. ¿Para qué? Para orar. Y es casi seguro, hermanos, porque de esto yo no tengo o no he leído ningún dato, pero que Jesús lo hacía de manera disciplinada a ciertas horas del día. De hecho, la palabra discípulo proviene de la palabra disciplina. Un discípulo es alguien que se disciplina. ¿Cuántos creen que necesitamos para decirle al Señor: Padre, ayúdame a disciplinarme, para buscarte a ti, para darte el tiempo a ti? Lo necesitamos. Entonces, debe ser una preparación intencional e integral, ¿sí? Para que haya el ¿qué? Aceite en nuestras lámparas. Ahora, en nuestra cultura occidental hay una inversión de papeles en cuanto a las bodas, porque en lugar de esperar al novio, se espera a la novia, ¿no es cierto? Las cuales, no sé si haciendo honor a esta parábola o por otros motivos, casi siempre se tardan, ¿verdad? Casi siempre se tardan. No todas, si hay alguna novia aquí que vino a tiempo, perdóneme, pero casi siempre se tardan. Y el punto es que en esta parábola dice el versículo 5: y tardándose el esposo. La preparación continua es necesaria porque nuestro Señor tarda en venir. Y esto no lo digo de una manera ofensiva, sino que la misma parábola nos dice: tardándose el esposo. La espera se hizo larga. Y en realidad, amados hermanos, la espera se ha hecho larga para nosotros. Tanto que muchos a veces dudamos, ¿no es cierto?, del regreso de nuestro Señor Jesús. A veces nos ponemos a pensar: bueno, ¿será o no será? ¿Por qué? Porque han pasado siglos, prácticamente también milenios desde que el Señor dijo esto. Pero lo había dicho en esta parábola: tardándose el esposo. Y saben, para cuando pensamos que el Señor se tarda, el apóstol Pedro dijo en su segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 9: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es el ¿qué? Paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y sabe que nosotros podemos ver eso en esta parábola
cuando comenzamos a hacer las conexiones, nos damos cuenta que la tardanza del esposo en la parábola era para las 5 vírgenes insensatas misericordia y paciencia. Era misericordia y paciencia para con ellas. ¿Saben para qué? Para ver si eran capaces de reaccionar. Sí. Las 5 insensatas estaban ahí. La lámpara no tenía aceite. Y el esposo no llegaba. A ninguna se le ocurrió decir: quiero ver cómo está la lámpara, si está llena de aceite o no. Pero no habrán tenido el tiempo suficiente en todo el lapso que pasó para darse cuenta que la lámpara estaba vacía. Claro que lo tuvieron. ¿Y por qué se tardaba el esposo? Paciencia, misericordia. Esa es la misma paciencia que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Por eso, si hoy estamos acá y decimos de plano, mi preparación no ha sido la correcta, pues tengamos ahora la certeza de que la paciencia y la misericordia del Señor todavía están presentes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cambiar de dirección. Eso significa arrepentimiento. Amén. A ninguna se le ocurrió revisar su lámpara en todo ese periodo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, el versículo 5 dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Sí? Cabecearon todas y se durmieron. Y aquí se ilustra nuestra condición y fragilidad humana. Hermanos, en todo este lapso que tenemos y que vamos a seguir esperando la venida del Señor, van a haber momentos de debilidad, van a haber momentos de desánimo, y aún nos puede encontrar la enfermedad y la muerte. El que todas se hayan dormido, hayan cabeceado y dormido, es simplemente una descripción de ¿qué? De que somos frágiles, humanamente hablando. ¿Sí? Ayer yo no sentía dolor en la garganta, hoy amanecí con dolor en la garganta. Así cambia nuestra condición. Entonces la parábola dice: vamos a pasar aflicciones, vamos a pasar momentos de larga espera, vamos a cabecear, y puede ser que el Señor también nos llame a su presencia. ¿Sí? Eso significa también el dormir. Pero sabe, a ninguna de las vírgenes se le achacó el que se hayan cabeceado y dormido. ¿Se da cuenta que en la parábola en ningún lugar dice: ¿y por qué se durmieron? No, porque el Señor también comprende nuestras debilidades y nuestras luchas. Amén. Y esa es la maravilla del evangelio, que el Señor, cuando estamos heridos, no nos dice: ya ves, por eso estás así. No, nos acoge, nos levanta, nos sana, nos cura las heridas, nos restaura. Hay misericordia, amado hermano, para cada uno de nosotros. Hay misericordia. Luego de que esto pasó, llega la hora de la verdad. ¿Sí? A todos nos llega la hora de la verdad. Y en el versículo 6 dice que a medianoche, ¿qué pasó? ¿Qué se escuchó? Se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. Y ahora en este momento debemos poner mucho cuidado, porque hasta este punto todas las vírgenes parecen estar preparadas, pero al grito de medianoche los tomó por sorpresa a todos. ¿No es cierto? A todas las vírgenes, tanto a las prudentes como a las insensatas. Y esto también es un mensaje para cada uno de nosotros. No importa qué tan preparados estemos, la Escritura nos deja saber una y otra vez que nadie sabe el día ni la hora, y que el regreso del Señor Jesucristo nos va a sorprender a todos, absolutamente a todos. Y esto es importante, porque a veces nosotros, y ahora lamentablemente en la escatología hay ciertas ramas que se han desviado para tratar de calcular más o menos, ¿no es cierto? ¿Qué día va a pasar? ¿Y qué fecha va a suceder? ¿Y sabe por qué queremos calcular?
Usted sabe por qué queremos calcular. Queremos calcular porque no queremos la preparación continua, sino que hacer cálculos para que cuando ya vayamos viendo, entonces me comienzo a preparar. Esa es la razón. Pero la parábola nos deja en claro a todos: todos vamos a ser sorprendidos por la venida del Señor. Estemos bien o estemos mal, absolutamente todos vamos a ser sorprendidos. Entonces, rápidamente comenzaron a arreglar sus lámparas. Aquellas vírgenes, dice el versículo 7, se levantaron, ¿verdad? Todas adormitadas, no importa, pero comenzaron a arreglar sus lámparas. Y arreglar la lámpara significaba, ¿sabe qué significaba? Agarrar una pinza para sacar la mecha y ponerla en una buena posición y encenderla. Y encenderla. Y es aquí, en este momento, en el que queda en evidencia la insensatez de una y la prudencia de las otras. Es aquí a donde lo que no habían podido ver las insensatas que le estaban regando, ahora, por eso les dije, llega la hora de la verdad. Y cuando viene, que en las casas en aquel tiempo para las lámparas se solía tener qué barbaridad, se me han olvidado todas las palabras hoy, no una mecha, un tizón. ¿Saben qué es un tizón, verdad? Un tizón, ¿para qué? Para encender la lámpara. Entonces, cuando estas mujeres agarran el tizón para encender la lámpara, se dan cuenta que la llama de las lámparas, las 5 insensatas, les hacía. Y volvían a poner el tizón y la llama. La lámpara no se encendía. ¿Ha tratado usted de encender una candela cuando ya la cera está bien baja? ¿Se ha fijado cómo solo se enciende? ¡Bum! Se apaga. Esto fue exactamente lo que pasó en ese momento. Y ahí fue donde la golpeó la realidad de que ellas no tenían aceite. Se les había olvidado echarle aceite a la lámpara. Entonces, entramos a una escena que yo creo que todos hemos meditado en esta escena, que es a donde las imprudentes, las insensatas le dicen a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Y cuántos hemos pensado que qué mala onda las prudentes? Gracias, hermano, por decir amén. Porque todos lo hemos pensado. Qué mala onda las prudentes que no le podían dar un chorrito de aceite. ¿No es cierto? Pero la clave está, ¿pueden ponerme la imagen otra vez de la lámpara? La clave está en que aquí no está hablando de aceite extra, está hablando del aceite que tiene la lámpara. Entonces las prudentes siguen siendo prudentes con su respuesta sabia y le dicen: si nosotros tratamos de volcar el aceite que tenemos en sus lámparas, no va a haber ni suficiente aceite para ustedes ni para nosotras. Al ver las mujeres que saben aquí, es fácil poner en otro recipiente el aceite que está. No, se va a derramar, se va a salir y hasta podemos estropear la lámpara, porque la mecha muy probablemente al darse vuelta se va a salir también de la lámpara. Entonces vemos que las prudentes tenían razón. No podían darle de su propio aceite, porque esto confirma también, amados, que solo Dios puede llevar a cabo la obra de salvación en cada uno de nosotros. Por eso las prudentes le dicen: no, mejor vayan y cómprenlo. Las están dirigiendo hacia la fuente del aceite. Ciertamente nosotros no podemos salvar a nadie. Podemos ser instrumentos de salvación en las manos del Señor, pero como dicen los salmos, la salvación le pertenece al Señor. ¿Me escuchó? La salvación le pertenece al Señor. Por eso nosotros no podemos atenernos a otro. Los hijos que están acá, los muchachos, tú no puedes vivir por la fe de tus padres.
debes conocer al Señor. Amén. Los esposos que estamos aquí no podemos decir: ay, hermano, mi esposa viera cómo ora. No, pues sí, ora ella, usted no. Y es risible, pero es la verdad. No podemos atenernos a la preparación de otro. Y la esposa tampoco puede decir: no, mi esposo ora y sirve al Señor. Bueno, lo hace él. Aquí es donde entra el elemento personal del evangelio. Y la salvación bíblica es ambas. Es comunitaria de toda la iglesia, pero es personal también. Amén. Entonces nosotros vemos cómo le dicen las prudentes: no podemos. No puedo yo vertir mi aceite o lo que Dios me ha dado. Cada uno de nosotros tiene que venir a la fuente de agua viva, al único, amado hermano, el único. No podemos. No podemos. No nos va a servir de nada el aceite de otro. Por eso nosotros debemos de... Yo sé que aquí tenemos una plataforma, estamos acostumbrados a ver que haya gente, pero a veces tenemos esa idea de que los que estamos aquí arriba, los que cantan, los que predican, tienen más aceite. No. El aceite es el mismo. El aceite es el sello del Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. No hay diferencias. Tanto los que estamos aquí arriba como los que ustedes que son la congregación y la audiencia, todos tenemos luchas y todos tenemos exactamente la misma necesidad de Cristo. Amén. No podemos confiarnos, no podemos atenernos. Amén. Por eso es que esta parábola es un llamado de atención. ¿Para qué? A cada uno de nuestra preparación. Por eso debemos animarnos unos a otros. Me gustó un hermano que decía en la vigilia que había un hermano que no lo dejaba en paz, ni dormir lo dejaba, dice, los días domingos, porque: hermano, ya voy a pasar por usted para ir al culto. Y yo creo que hay muchos casos aquí de cómo el Señor los trajo, ¿no es cierto? Pero eso es lo más que podemos hacer. De ahí para allá debemos dejar y confiar en la obra que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Así que la preparación es personal. Y de aquí en adelante, hermanos, conocemos nosotros bien la historia, ¿sí? La conocemos a la perfección. Y lo único es que se produce simplemente un efecto dominó. Las piezas comienzan a caer, ¿sí? Y es el efecto natural e inevitable de las cosas. ¿Qué fue lo que sucedió? Al no encender la lámpara, fueron a comprar, ¿sí? Pero en ese momento que fueron a comprar, llegó el esposo. Llegó el esposo. Y las 5 prudentes, con sus lámparas encendidas, salieron a recibirlo. Y entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y aquellas, es triste, pero aquellas 5 vírgenes tocaban: Señor, ábrenos. Y la respuesta, dura respuesta, pero verás, de cierto os digo que no os conozco. Amados, yo no estoy aquí para meterle miedo, no. Es una celebración de boda la que esperamos. ¿Sí? Es una celebración. Porque el propósito de esta parábola no es ni que para que nos convirtamos en jueces de las 5 vírgenes insensatas. Al contrario, es un llamado de atención para que cada uno de nosotros nos preparemos a diario hasta que el Señor regrese por nosotros. Y también es una advertencia para dejar de lado el sensacionalismo apocalíptico
y escatológico que lo único que busca es meternos miedo. Porque eso es lo único. Y yo sé que usted ha visto videos en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde sea, TikTok, no sé, y ponen el fin está cerca y ponen una gran llama de fuego y usted, sí, pero el miedo se le va a pasar en un par de días, en una semana, ¿sí? Porque el miedo no, es como cuando vamos donde el doctor. El doctor viene y nos dice lo que tenemos y nos da el diagnóstico. ¿Y qué pasa? Nos aflige, ¿no es cierto? Y no, decimos, hoy sí vamos a tomar la medicina como es. A la semana decimos, ya me siento bien, creo que no me voy a seguir tomando el tratamiento. Porque el miedo, eso es lo que hace. Pero amados hermanos, en Jesucristo nosotros no tenemos miedo, porque el verdadero amor del Señor echa fuera todo temor, para que nosotros podamos vivir en libertad y para que podamos vivir con gozo, con amor, preparándonos para la venida del Señor. Amén. Y quiera Dios que lo esperemos y lo veamos de esa manera. Hagamos a un lado. Por eso, miren, dejemos de andar viendo a ver si Putin firma la paz, a ver qué va a hacer Trump, ya va a venir el Señor. Dejemos eso a un lado y hagamos tiempo para estar con el Señor. Amén. Eso es lo que Dios desea. Por eso les dijo, velen, porque ustedes no tienen ni idea de cuándo yo voy a regresar. Así que nosotros debemos vivir cada día como que si Él fuera a regresar. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.